Buenos días, vamos a comenzar ahora esta nueva lección del curso de Verdad y Certeza, sección 4, la lección 28 ya de este semestre. Y quiero compartirles pantalla para que podamos volver a considerar las cuestiones que estábamos conversando la última sesión. Ustedes recordarán que en las últimas sesiones hemos estado discutiendo en particular acerca del problema de la inducción, acerca de las dificultades que ofrece este procedimiento por el cual se supone que recabando una serie de evidencias acerca de lo que acaece en situaciones particulares, podemos nosotros proyectar una conclusión universal. Y se han planteado dificultades para este mecanismo epistemológico de justificación por varias razones. Vimos en primer lugar lo que se conoce a veces como el problema de Hume o el problema clásico de la inducción, en donde la idea es que cualquiera sea la evidencia que nosotros hayamos conseguido hasta un cierto punto, si no se trata de todos los casos que caen bajo una noción general, no tenemos cómo proyectar, no hay ninguna garantía de que los casos sucesivos que se nos van a aparecer en el futuro o que se nos pudiesen aparecer van a ser tal como los casos que ya hemos constatado. Ahora, yo les he hecho notar varias veces, esto depende de ciertas premisas de carácter ontológico y que tienen que ver con la independencia mutua entre objetos o entidades diferentes. Si es que uno rechaza esa premisa, por ejemplo, porque uno postula que hay propiedades universales, y efectúan una unificación de la realidad, la cosa es diferente. Pero por lo menos si uno acepta las premisas ontológicas de Hume, esto es un problema epistemológico, no hay garantía, a menos que uno suponga que la naturaleza se comporta de manera uniforme, pero esa premisa, según la cual la naturaleza se comporta de manera uniforme, es una premisa que si ha de tener alguna justificación, ha de tener una justificación inductiva. También estuvimos conversando, la última sesión, de lo que se conoce como el nuevo problema de la inducción, que ya no es tan nueva, digamos, fue en los años 50 del siglo pasado, pero en fin, pero es nuevo respecto de Hume. Entonces el nuevo problema de la inducción tiene que ver con que frente al mismo tipo de evidencia observacional, nosotros podemos juzgar esa evidencia observacional de acuerdo a una multitud de distintos predicados que nosotros después quisiéramos proyectar en la conclusión universal. Y no parece que haya un criterio formal o puramente formal por el cual debiésemos discriminar entre cualquiera de esos predicados o conceptos. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el famoso caso del versul en vez del verde o del azul de en vez del azul. Eh, Bien, entonces estábamos considerando ese tipo de dificultades en las sesiones anteriores y esto nos llevaba a introducir la perspectiva que propuso Karl Popper en una serie de escritos. Popper es un filósofo que gozó en vida de bastante popularidad. Es un filósofo que es conocido, por decirlo así, por la cultura general, digamos, un actor, por decirlo así, de la intelectualidad de la época. Eh, y tiene una multitud de trabajos que algunos de ellos tuvieron mucho éxito, digamos. Entonces era una suerte de intelectual público, Popper. Ahora, sus comienzos tienen que ver con el debate con el Círculo de Viena. Es un filósofo que se inscribe dentro del tipo de discusión que tenían los filósofos del Círculo de Viena, del cual ya conversamos, digamos, son los no positivistas lógicos, pero tiene una posición que eh, es una posición crítica respecto de ciertas tesis centrales del Círculo de Viena. Entonces, ustedes recuerdan el Círculo de Viena, ¿qué es lo que pretendía? Pretendía establecer un criterio de significado para distinguir entre lo que tiene sentido y no tiene sentido. Y ese criterio de significado, o el principio de verificabilidad, también
era lo que permitía discriminar entre lo que es auténticamente científico y lo que no es científico. Ahora, cuando se trata de enunciados de tipo general, enunciados universales, y en particular enunciados de leyes naturales, la idea es que, para la gente del Círculo de Viena, la justificación de esos enunciados universales tiene que provenir de evidencia empírica y por tanto tiene que ser evidencia o tiene que ser una justificación de carácter inductivo. Entonces, los problemas de la inducción que hemos estado considerando son problemas que afectan directamente, por supuesto son independientes de él, digamos, uno podría considerar esos problemas con independencia de algo así como el principio de verificabilidad de los neopositivistas. Así que la introducción del principio de verificabilidad hace que el problema sea aún más serio, digamos, que su alcance sea mucho más pervasivo, mucho más amplio que el que tendría de otra manera. Pero es un problema epistemológico por sí mismo. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de Popper? Idea que él propuso originalmente en su libro del año 34, pero que ustedes lo pueden encontrar en muchos trabajos posteriores. O sea, ustedes van, o sea, no me he fijado últimamente, pero la librería normalmente son cosas que, en fin, hay muchos trabajos de Popper que se siguen, ustedes pueden encontrar con bastante facilidad. Algunos de ellos también tienen muchos componentes de filosofía política, ¿de acuerdo? Algo así como Popper también sostenía que el tipo de propuesta que él hace en epistemología, cuando uno la aplica para el tratamiento de las cuestiones públicas, de los problemas políticos, lleva a una actitud de desconfianza, a por decirlo así, los proyectos totalizantes. Eh, Popper es un autor que se opuso fuertemente a todo tipo de formas de planificación centralizada, que los años 50 y 40 pues ustedes estaban extremadamente de moda, digamos, ¿no? Perspectivas keynesianas acerca de las políticas públicas, contra las cuales Popper tenía una actitud muy crítica, por razones que son semejantes a las razones que estamos viendo aquí. Por la idea de decir, mira, en realidad tú estás suponiendo que tu capacidad o la capacidad de los burócratas para planificar las cosas es mucho mayor de la que poseen, porque el tipo de información que ellos recaban acerca de los problemas sociales y qué cosa funciona y qué no funciona en la sociedad es mucho más limitado de lo que ellos piensan, etc. Bien. Bueno, pero en lo que tiene que ver con la cuestión puramente epistemológica, la idea de Popper es que en vez de sostener que lo que permite demarcar la ciencia de lo que no lo es, de la pseudociencia o como queramos llamarlo, no es el que la ciencia encuentra justificación mediante la experiencia, mediante un procedimiento inductivo, sino que es, al contrario, lo que permite demarcar o delimitar la ciencia de lo que no lo es que cuando estamos en presencia de una teoría auténticamente científica, esta teoría se puede ver refutada o falsada por lo que muestra la experiencia. O sea, la idea de Popper es que en vez de pensar en la inducción como el mecanismo que permite determinar qué es lo que es auténticamente científico, científico sería lo que está apoyado por prácticas inductivas exitosas, la idea sería que es auténticamente científico aquello que puede mostrarse falso por la experiencia, aunque no va a ser justificado por la experiencia, sí puede ser refutado por la experiencia. Entonces vean ustedes como la idea de Popper es que, por supuesto, la ciencia natural tiene un carácter empírico, o sea, tiene que ver con la experiencia, pero tiene que ver con la experiencia de una manera que, por decirlo de una manera, no es positiva, sino que es negativa. No es que la experiencia directamente justifica las teorías científicas, sino que la experiencia es algo con lo cual las teorías científicas tienen que ver, porque esa experiencia puede mostrarse desalineada con la teoría. La teoría puede verse refutada o falsada eh, en virtud de lo que nos muestra la experiencia. Y alega Popper que, aunque vamos a ver aquí que esto hay que matizarlo bastante, ¿eh? Pero
lo que él sostiene es lo siguiente, que eh, cuando se trata de la inducción nos encontramos con un problema lógico. Problema lógico porque si yo tengo un conjunto de premisas acerca de casos particulares que caen bajo una noción general, pero yo no he hecho la constatación de todos los casos particulares que caen bajo una noción general, cosa de la cual conversamos que hay situaciones de laboratorio, digamos, en donde podría pasar esto. Si yo hago una generalización como todos los estudiantes de este curso son seres humanos, por ejemplo, eventualmente yo puedo hacer una inducción completa cuando se trata de una cosa así, porque es un número finito, relativamente acotado, no es una cuestión, en fin, imposible de hacer. Pero cuando se trata de generalizaciones que tienen interés para el conocimiento científico, que hacen progresar nuestra comprensión de la naturaleza, bueno, no tenemos nosotros evidencia sobre todos los casos particulares, ni podríamos tenerlo tampoco. ¿Recuerdan ustedes lo que conversamos sobre las leyes naturales que se supone que deberían ser capaces de fundar estos contrafácticos? Bueno, entonces, la idea popular es que cuando estamos en presencia de la inducción hay un problema lógico porque la evidencia que supuestamente justifica la proposición universal no es suficiente, no es una garantía lógica suficiente para justificar ese enunciado, con todas las prevenciones que sean del caso. Pero, eh, aunque hay un problema lógico entonces con la inducción, por la cual las premisas no son suficientes para deducir la conclusión. Pero cuando se trata de una refutación empírica o de una falsación, sí hay un mecanismo que es lógicamente válido. Ese mecanismo de refutación es un mecanismo de modus tollens, que es un modo de inferencia al cual hemos apelado varias veces. Ustedes recordarán las primeras lecciones, yo les hablé a propósito del argumento escéptico que tiene que ver con un modus tollens. Es un modus tollens que es al contrario de un modus ponens, ¿bien? O, es un modo en donde se quita, toler en latín significa quitar, eh, el antecedente de un condicional al quitar o negar el consecuente del condicional. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Séate una teoría científica que nosotros queremos testear o someter a prueba. Nosotros vamos a derivar de esa teoría una cierta consecuencia que puede ser constatada experimentalmente. O sea, vamos a derivar una cierta tesis E que puede ser chequeada experimentalmente porque nosotros podemos constatar con métodos empíricos si acaso E es verdadera o es falsa. ¿De acuerdo? O sea, la idea sería E es una consecuencia de carácter particular, digamos, acerca de lo que sucedería en una situación específica. Vale por tanto el condicional si T, entonces E, que ustedes pueden ver aquí indicado. Ahora, supongamos que nosotros hacemos la constatación experimental y nos damos cuenta que no E, cosa que podemos hacerle inmediatamente porque es un enunciado singular, está diciendo lo que sucede en una situación específica, en un caso particular. Y si en el caso particular las cosas no son como E dice que son, qué sé yo, lo que digo es que voy a obtener tal o cual registro experimental exactamente en tal momento, dadas ciertas condiciones, y hago el experimento y no obtengo ese registro experimental. ¿Bien? Bueno, entonces, dado que no E, mediante el modus tollens, puedo inferir que no es el caso que T. Que T es la teoría, ¿de acuerdo? O sea, hay que suponer que es una conjunción de todos los principios y todas las tesis que están postuladas en la teoría en cuestión. Entonces, la idea sería, el hecho de que sea falso me permite inferir lógicamente que T es falso. De aquí no hay ningún problema de validez lógica, esto es perfectamente válido, al contrario de lo que sucedía en el caso de la inducción. Este tipo de inferencia es una inferencia para la cual tenemos plena garantía. Ahora, noten ustedes también lo que sucede aquí, desde el punto de vista puramente lógico. Si E resultase verdadero, ¿no? Aquí permítanme avanzar un poco más. Supongamos que yo saco la consecuencia experimental, por tanto tengo justificado que si T entonces E. Hago el experimento y E funciona. Bueno, eso es garantía lógica
para inferir que entonces T es verdadero? No, no es garantía lógica para sostener que T es verdadero. ¿Bien? Eso en lógica se conoce como una falacia. Uno puede inferir, si vale el condicional si T entonces E, que si T es verdadero, entonces C es verdadero. Esto es lo que se llama el modus ponens. Ustedes, creo que hemos conversado de esto. Ponens, del latín ponere, que significa poner o establecer o afirmar. ¿Bien? Entonces la idea sería, si pongo T, si T puede ser afirmada porque hay evidencia para T, entonces también va a ser verdadero. Y la otra inferencia que se puede hacer es la inferencia contraria. Entonces, si E se muestra falso, entonces T también tiene que ser falso. Eso es lo que hace el modus tollens. Pero claro, si E se muestra verdadero, eso todavía no permite decir nada sobre T. Eso no es evidencia para T. Ahora, lo que sí puede suceder es que si nosotros tenemos una teoría y hemos hecho múltiples testeos de la teoría, testeos exigentes, por decirlo así, en donde estamos nosotros buscando hacer que la teoría sea falsa, por eso estamos haciendo todo tipo de pruebas como para pillar la teoría, ¿de acuerdo? O sea, queremos echarla abajo, queremos mostrar que es falsa y para eso la sometemos a prueba. Y la teoría pasa los tests una y otra y otra y otra vez. Bueno, eso para Popper no significa que tengamos una garantía lógica de que la teoría es verdadera. A lo mejor en el siguiente testeo se va a mostrar falsa. Pero tenemos algo que está entre medio, por decirlo así, que es que la teoría se encuentra corroborada empíricamente. Pero ojo, lo que Popper quiere decir con la corroboración empírica de una teoría no es que tengamos directamente una justificación para la teoría. Pues no es evidencia inductiva para la teoría porque la idea de Popper es que tenemos que sacar la inducción de la metodología empírica, sino que se trata simplemente de que la teoría no se ha mostrado como falsa después de testeos exigentes. Por tanto, por decirlo así, hay un estatus epistemológicamente positivo de la teoría mientras que no aparezcan eh, nuevos testeos que eventualmente la muestran como falsa. Claro, uno puede decir aquí que la idea sería, mira, estas teorías son teorías todavía no falseadas, digamos, todavía no refutadas, más que teorías que estén justificadas. Pero, claro, ciertamente eh, hay un valor epistemológico positivo en una teoría que ha soportado muchos tests. A ver, Tomás Umaña pregunta, ¿corroborar es distinto de que sea verdad? Claro, es distinto que sea verdad. Por eso, no es un estado en donde uno puede decir conozco que la teoría es verdadera. No, mira, en realidad la teoría ha aguantado bien estas pruebas. Y Magdalena Curaqueo dice, sería como decir que no es falsa pero tampoco es verdadera. No se ha mostrado falsa, porque también la idea sería, todavía no tenemos completa certeza de que es falsa, ni tampoco tenemos completa certeza que es verdadera. Es una teoría que hasta el momento se ha mostrado verdadera. Ahora, claro, ¿qué es lo que sucede si uno considera ejemplos más realistas? Piensen ustedes en una teoría que fue ampliamente corroborada, como es la mecánica clásica, la mecánica newtoniana, bajo sus reformulaciones, la Lagrangiana y qué sé yo, etc. Es una teoría que tuvo muchos éxitos empíricos. Cuando digo éxitos empíricos significa que se derivaban consecuencias experimentales y funcionaba, ¿de acuerdo? O sea, efectivamente las consecuencias experimentales se constataban, efectivamente así, la teoría tenía entonces la capacidad de predecir lo que se iba a observar en ciertas circunstancias. ¿Bien? En ese sentido es corroborada empíricamente. Hasta que se encontró una falsación. Eh, entonces, en particular, el hecho que resultó decisivo para, entre comillas, refutar la teoría, es que cuando, o mejor dicho, una consecuencia de la teoría de la mecánica clásica, tratando de manera clásica, no sé, cosas como por ejemplo la luz, pensando que la luz es un tipo de onda que se difunde a lo largo de un medio elástico que sería el éter, ¿bien? Bueno, se supondría que la velocidad de la luz
eh, en la misma dirección del movimiento de la Tierra y en un sentido perpendicular al movimiento de la Tierra, debería tener diferencia. Entonces, hubo un famoso experimento de Michelson y Morley en 1888 que arrojó que la velocidad de la luz no tenía ninguna diferencia en el sentido en el que se movía la Tierra y perpendicularmente al movimiento de la Tierra. Entonces, bueno, Michelson y Morley dijeron, a ver, a lo mejor hicimos mal el experimento, repitámoslo y repitámoslo y repitámoslo. Y no, efectivamente era el resultado que les arrojaba. Ahora, era algo que no cuadraba con la teoría. ¿Bien? Bueno, ese es un tipo de ejemplo. La teoría se había mostrado exitosa muchísimas veces, en el sentido de que no había resultado falsa, pero claro, hasta que apareció un experimento en que se mostró como falsa. Eh, y entonces se propuso la mecánica relativista, que explica esos resultados experimentales, pero también explica por qué razón funcionaba la mecánica clásica a velocidades chicas. O sea, a velocidades bajas no hay, las cosas funcionan tal como la mecánica clásica dice que las cosas deben funcionar. Si las velocidades son altas, entonces las cosas ya no van a funcionar de esa manera. Pero a velocidades bajas sí funcionan. Entonces, la mecánica clásica es explicada, a su vez, por la mecánica relativista. Ahora, noten ustedes entonces lo que sucede aquí, cuando hablamos de corroboración empírica. Los éxitos experimentales de la mecánica clásica no eran casualidades. O sea, no es que, oh, qué suerte, digamos, chuta, hiciste el experimento y justo le funcionó. Es como que, no sé, compré un boleto de lotería y, oh, soy muy afortunado y salió el boleto de la lotería. Y compré otro día el boleto de la lotería y volvió a salir el boleto. Bueno, si uno se saca 3 veces la lotería al hilo, es como demasiada buena suerte, ¿no es cierto? Entonces, aquí la idea sería, bueno, la mecánica clásica la ha chuntado a un montón de cosas, no puede ser por casualidad que la chuntó. Y la mecánica relativista explica por qué pasa eso, explica que efectivamente hay un tipo de estructura en la naturaleza y la mecánica clásica es capaz de describir correctamente esa estructura de la naturaleza. O sea, no por nada ustedes estudian mecánica clásica, ¿de acuerdo? Eh, no están estudiando cualquier cosa, digamos, ¿no? No es lo mismo que si tuvieran un curso de astrología, digamos, ¿no? O de necromancia, o de, en fin. Eh, Bien, entonces, la idea sería que una teoría cuenta como corroborada empíricamente cuando ha sido sometida a test exigentes, o sea, no basta con un test, sino que un montón de test en distintos campos, y la teoría no se ha mostrado falsa, lo cual indica entonces que tiene un valor epistemológico positivo. Ahora, esto no garantiza que, por decirlo así, no significa que tengamos una garantía completa de que la teoría es infalible, ¿de acuerdo? O sea, que tenemos por decirlo así, un conocimiento ya libre de ninguna posibilidad de error, porque en el siguiente test podría ser que la teoría se mostrase como falsa, como ha sucedido con, digo, la mecánica clásica, que es un ejemplo muy característico. Eh, Bien, entonces ese es el esquema general de Popper, ¿no? Eh, para Popper, la actitud propia del científico no es la actitud, por decirlo así, de quien eh, se encuentra asegurado en los logros que ya ha conseguido, por decirlo así. Ustedes tal vez habrán escuchado esto está científicamente demostrado, ¿no? Bueno, científicamente demostrado significa para Popper esto, que hemos hecho pruebas, la teoría no se ha mostrado falsa, ha habido éxitos explicativos, quizás la teoría está corroborada empíricamente, lo cual significa que hay que asignarle un valor epistemológicamente positivo. Claro, pero no significa que en el día de mañana no vamos a encontrar una aplicación en donde la teoría que nosotros estimábamos bien justificada se va a mostrar como falsa. Quizás, por ejemplo, porque lo que estamos nosotros describiendo son un tipo de estructura acotada, no tiene la máxima universalidad que le asignamos, sino que se da como caso límite, por ejemplo, dentro de leyes que tienen un carácter mucho más general. Entonces, la idea sería, no hay algo así como científicamente demostrado. Lo que tenemos son teorías relativamente mejor o peor corroboradas empíricamente, pero no demostradas, así como uno tiene una demostración matemática, por ejemplo, o una demostración lógica.
eh, siempre está abierta la posibilidad de que la mejor teoría que nosotros estemos postulando realmente sea falsa. Lo que pasa es que todavía no nos damos cuenta de que lo es. Y por eso lo propio de la actitud del científico, dice Popper, es estar abierto a la refutación empírica, por decirlo así, tener la actitud crítica respecto de nuestras propias creencias, de las cosas que nosotros estimamos bien justificadas, de que eventualmente la evidencia que hemos recabado para estas teorías no ha sido suficiente y que estamos cometiendo quizás algún error, ¿no? Esto es lo que yo les comentaba, Popper lo traspasa y lo aplica también para cuestiones sociales, digamos, y materias políticas, diciendo lo propio de una actitud racional es desconfiar, digamos, de que efectivamente lo que nosotros estemos proponiendo sea correcto. Y por eso también, para Popper, modelos de teorías no científicas son tipos de teoría, podría decir más bien concepciones generales, en donde los que propongan esa teoría están como insulados, digamos, ¿no? De ninguna posibilidad de error. Cualquiera sea lo que parezca, ellos van a tratar de reinterpretarlo como algo que se ajusta a la teoría. Bueno, los ejemplos que da Popper son discutibles, naturalmente, pero él sostiene que uno encuentra esa actitud, por lo menos, en el psicoanálisis freudiano y también en el marxismo. Típico estos gallos que da lo mismo lo que pase, no importa la teoría, la van a seguir defendiendo sea lo que sea. Bueno, una teoría que, o una concepción que no importa lo que pase, nunca vamos a declararla falsa, no importa el tipo de evidencia que nosotros podamos recibir o estar considerando, bueno, esa es una teoría que no podemos denominar una teoría científica, ¿eh? No es auténticamente científica. Lo propio de la actitud científica de una teoría científica es el estar abierto a una eventual refutación. Cita también Popper que lo que a él lo inspiró para esa propuesta fue leer una entrevista de Einstein que a propósito de un experimento que fue una predicción de la teoría de la relatividad general y fue por así decirlo, una de las pruebas más severas a las cuales fue sometida esta prueba, que era observar si había un corrimiento de la luz en un eclipse, donde se supone que la luz tenía que pasar cerca del Sol y la teoría de la relatividad general preveía que la luz que pasaría por ahí debería tener un tipo de deflexión debido al efecto de la gravedad del Sol. Entonces debería, por decirlo así, un cuerpo celeste que debería ser visible en cierto punto, se vería movido, que sea un poquito, debido al efecto del Sol. Y efectivamente fue así, ¿no? Ahora, lo que sostiene, lo que dice, lo que decía en la entrevista Einstein decía, bueno, si no se observa esto es que la teoría es falsa, ¿de acuerdo? Eh, bueno, para Popper, perdón, entonces dice, nunca van a ser verdaderas o falsas. No, no es que nunca van a ser verdaderas o falsas. Popper, por lo demás, es realista. O sea, dice, mira, en realidad, el que algo sea verdadero o falso tiene que ver con algo perfectamente objetivo. Lo que plantea Popper son limitaciones epistemológicas para llegar a constatar, por encima de cualquier posibilidad de error, que la teoría es verdadera o es falsa. Eh, ahora, eh, tal como está planteado aquí, hay una simetría aquí, porque nosotros sí podemos saber de una manera definitiva que una teoría es falsa. Lo que pasa es que cuando se trata de una teoría que está constituida por enunciados universales, el problema surge cuando queremos tener completa certeza de que la teoría es verdadera. ¿Bien? Entonces, no es que la teoría no es ni verdadera ni falsa, por ejemplo. Esto tiene que ver con un problema acerca de cómo es que nosotros llegamos a saber que la teoría es verdadera o es falsa, ¿no? Eh, También Popper sostiene que uno puede suponer, me adelanté un poco, uno puede suponer que esta metodología empírica de someter a test las teorías, eventualmente, cuando es reiterada, va a ir acercándonos a la verdad de una manera asintótica. ¿Bien?
Este día, me acuerdo ustedes que se parece mucho a algo que mencionamos en algún momento de Peirce. ¿Se acuerdan de Peirce? Y la idea de que la verdad es aquella opinión a la cual estamos destinados a llegar en el límite ideal de la investigación. Bueno, Popper no era antirrealista, era realista respecto de la verdad. Pero él tenía una idea semejante, diciendo, mira, en esta secuencia de teorías, donde formulamos una teoría, la teoría se muestra falsa, la modificamos, tenemos una teoría que tiene más éxito, pero después se muestra falsa, la corregimos. Con esta sucesión, por decirlo así, de teoría, las teorías se van a ir ajustando, por decirlo así, de manera de que se vayan acercando a la verdad. Quizás no vamos a alcanzarla nunca, pero no importa. La idea es que, por decirlo así, si hay una brecha entre nuestras teorías y el mundo, esa brecha se va a ir acortando asintóticamente en la medida en que se aplique iteradamente esta metodología empírica de buscar testeos exigentes. ¿Okay? Ahora, o sea, ese es el planteamiento popperiano general, y es el tipo de planteamiento que ustedes han encontrado o van a encontrar en los dos capítulos iniciales de la lógica de la investigación científica. Esa es la postura que él plantea. Entonces, ustedes van a encontrar ahí que hay una crítica a la inducción, hay entonces también una, una defensa de la idea de que lo central para distinguir la ciencia de lo que no lo es la falsación empírica. ¿Bien? Ahora, déjenme plantearles ahora un par de problemas que tiene, eh, la falsación popperiana antes de pasar a discutir las ideas de Kuhn eh, y, y otras cercanas. A ver, hay varios problemas que puede uno hacer notar respecto del procedimiento popperiano, de la idea popperiana de que la ciencia no se ocupa de la inducción, sino que solamente tenemos un procedimiento de falsación. Por decirlo alguna, si ustedes preguntan a casi cualquier epistemólogo contemporáneo, no se compra completamente lo de Popper. O sea, hay una cosa que sí se compra de Popper, que, bueno, que la evidencia que podamos recabar a favor de una teoría empírica, por si así, nunca es completamente definitiva, nunca vamos a eliminar completamente la posibilidad de que estemos equivocados. Ahora, sostener eso, pues sostener la idea de que la evidencia que tenemos a favor de las teorías no es evidencia que nos haga infalibles en creer la teoría, no significa que en muchos casos sea legítimo descansar en el valor de prácticas inductivas, ¿verdad? O sea, la idea de Popper de sacar la inducción completamente de la ciencia es una idea que para mucha gente resulta excesiva. Ahora, déjenme plantearles un par de puntos para que ustedes vean también las dificultades que tiene la postura popperiana. Entonces, la idea, tal como Popper parece mostrarla, es que cuando tenemos una teoría científica, basta con que uno constate una falla experimental y la teoría es falsa. Por decirlo así, la imagen que uno tiende a hacerse aquí es algo así como, bien, tenemos una teoría que se ha mostrado súper exitosa hasta este momento, ha hecho un montón de predicciones empíricas muy precisas, pero ahora hacemos este experimento y diantres, no funciona. La teoría predice que, por decir algo, ¿no? Supongamos que es una teoría que está prediciendo las órbitas de los planetas alrededor del Sol, o en fin, en un sistema solar distinto del nuestro, está describiendo cuál debería ser la órbita de los planetas. Entonces la idea sería, mira, según la teoría, nosotros si miramos por el telescopio exactamente a tal hora o en un margen limitado de tiempo, vamos a ver este planeta en tal posición en el cielo. ¿Okay? Pero supongamos que nosotros, de acuerdo a nuestra predicción, eh, instalamos el telescopio, ¿ya? O en fin, está instalado, apuntamos en la dirección exacta en donde teníamos que ver y no aparece el cuerpo celeste, ¿ya? Está antes o después o qué sé yo. Bueno, tal como tal como se plantea originalmente, o tal como sería la idea que uno se haría de lo que está diciendo Popper, es como entonces, bueno, una teoría falsa, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que echar al tacho la teoría, ¿no? A la basura con la teoría. Agarramos la teoría y decimos, fuera teoría, esta teoría es falsa, otra. Eh, pero, claro, de hecho eso no sucede, ¿no?
Los científicos no están dispuestos a tirar al tacho una teoría, bueno, se me adelanté nuevamente, porque falle una observación. De hecho, si ustedes ven lo que pasó, por ejemplo, con la mecánica clásica, bueno, muchas veces pasó eso, de que tomaban un telescopio, miraban cuerpo celeste y no estaba nada el cuerpo celeste, ¿verdad? Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque para que uno pueda derivar una consecuencia experimental de una teoría, no basta la mera teoría. Se requiere una multitud de lo que se denominan hipótesis auxiliares. O sea, son suposiciones sobre el valor de ciertas magnitudes físicas respecto de las cuales nosotros podemos tener error. Cuando se trata también de constataciones experimentales que tienen cierta sofisticación, por supuesto, si es mirar si está el reloj sobre la mesa, no hay, en fin, demasiada sofisticación. Pero si ustedes están pensando en un telescopio, y ustedes saben, en fin, el tipo de aparatajes que se ocupan hoy día, no estoy hablando de un acelerador de partículas, digamos, ¿no? Eh, o cosas de ese estilo. Eh, Piensa en un telescopio. Bueno, a ver, un telescopio eh, es un objeto que nos permite observar con suficiente confianza objetos lejanos debido a que está bien construido. Ahora, ¿bien construido respecto de qué? Bueno, de que los lentes efectivamente amplifican la imagen de la forma en que queremos que lo hagan. Eh, y eso depende, entre otras cosas, de teoría óptica, ¿verdad? Y podríamos estar equivocados en la teoría óptica. O sea, piensen ustedes en la situación concreta en que uno quiere predecir cuál va a ser la posición futura de un cuerpo celeste y uno supone que vale, no sé, la ley de gravitación universal o podría ser la relatividad general. Bueno, dependemos de un montón de hipótesis auxiliares para que podamos obtener esa consecuencia experimental. Hipótesis auxiliares en las cuales podríamos estar equivocados. Nosotros tenemos que suponer que el planeta o el cuerpo celeste que queremos observar tiene una cierta masa. Tenemos que suponer que se encuentra a cierta distancia, por ejemplo, respecto de nosotros y respecto del Sol. Tenemos que suponer también que la posición desde la cual vamos a estar observando es cierta posición determinada y en eso podríamos estar equivocados. Podríamos estar equivocados en la sincronización que hemos hecho de nuestros relojes y cuando se trata de observaciones muy precisas eso puede hacer una diferencia. Podemos haber tenido una falla en la construcción del aparato de medida, qué sé yo, si el tipo que hizo el lente de un telescopio lo hizo mal, digamos, ¿no? Bueno, entonces también vamos a tener registros desviados porque no sé, porque el lente tiene una deformación que hace que las cosas entonces no se vean como tienen que verse, ¿verdad? Eh, entonces, hay una multitud de hipótesis auxiliares que, eh, que pueden fallar, ¿no? Eh, a ver, alguien está, perdón que tuve que dejar de plantarles, pero Nicolás Kritek dice son como requerimientos. Claro, porque vuelvo a compartirles pantalla. La idea, Nicolás, es que no basta con la teoría general para que yo pueda derivar una consecuencia acerca de este hecho particular. Entonces si yo quiero, por ejemplo, sacar la consecuencia de decir, bueno, ¿cuál va a ser la posición de la luna mañana a las 12 de la noche? Bueno, eso depende no solamente de la ley de gravitación universal o de la relatividad general, eso depende también de cuál es la masa de la Luna, cuál es la masa de la Tierra, por tanto, cuál es la fuerza de atracción, depende de si, en fin, las características del aparato de medida que estoy utilizando. Dadas todas estas cosas, yo puedo decir, mira, si a las 12 de la noche la Luna va a ser observable exactamente a tantos grados, en fin, etcétera, etcétera, en el cielo. Eh, y esas hipótesis auxiliares podrían estar equivocadas, ¿de acuerdo? Podría haberme equivocado en la estimación que hice de la masa de la Luna y la masa de la Tierra. Podría estar equivocado en mi estimación de la distancia de la masa de la Luna a la masa de la Tierra. Podría estar mal el aparato de medida. Podrían estar muchas cosas mal. Si ustedes están pensando además en aparatos de medida mucho más sofisticados, bueno, las posibilidades de error se multiplican naturalmente. ¿Bien? Entonces, bueno, y otro punto más adicional aquí, piensen ustedes que cuando uno hace estas observaciones, también uno está suponiendo que no hay otros factores que sean relevantes
y que interactúen con el sistema físico, ¿de acuerdo? Claro, si yo, si yo quiero observar la luna, pero resulta de que hoy día llega, no sé, un tremendo meteorito y la impacta y la empuja para no sé dónde, obviamente que no voy a verla, ¿de acuerdo? Entonces mi predicción va a fallar. ¿Pero va a fallar por qué? Bueno, porque hay otros objetos que todos los cuales también interactúan, ¿no? Cuando se trata de la órbita observada de los planetas, de hecho, un factor que generó muchos problemas tiene que ver con que la masa de los otros planetas del sistema solar interactúa. La masa de Júpiter y la masa de Saturno son suficientemente grandes como para que generen también interacciones con los bastantes cuerpos celestes. Y de hecho, no una vez, varias veces, la manera de ajustar ciertas discordancias entre la órbita observada de los cuerpos celestes y lo que se predecía originalmente, es decir, bueno, supongamos que hay otro cuerpo celeste adicional a los que conocíamos, y ese cuerpo celeste es el que produce esas perturbaciones o esas anomalías en la órbita observada del planeta. Y funciona. O sea, de hecho, así fue como se descubrió Urano y Neptuno. Ustedes saben. ¿Eh? O sea, fueron planetas que se postularon como planetas que deberían ser lo que determina, lo que causa que las órbitas sean diferentes de como uno esperaría que fuesen si es que no existiese la interacción con esos otros cuerpos celestes. Eh, y funcionaron, ¿de acuerdo? O sea, eso también es un éxito de la teoría, porque, en fin, la idea es que si suponemos que la ley de gravitación universal newtoniana es verdadera, eh, entonces, dado que esto no funciona, postulamos que hay otro cuerpo adicional, y hay otro cuerpo adicional. En cambio, noten ustedes que para el caso de Mercurio, eh, habían también anomalías en la órbita y se postuló para tratar de explicar esa anomalía que existiese otro planeta adicional que se llamó Vulcano, ¿ya? Así lo bautizaron. Bueno, nunca apareció Vulcano, no apareció Vulcano. Eh, eh, en cambio, como digo, con Urano y con Neptuno sí aparecieron esos planetas. Pero fueron postulados antes de que hubiesen sido observados. O sea, no son planetas que estaban alguien mirando por el telescopio y dice, mira, cáchate, hay un planeta, llamámosle Urano. O sea, no, mira, tenemos unas perturbaciones en las órbitas, entonces vamos a suponer de que existe un planeta que causa estas perturbaciones y lo que quiera que sea este planeta lo bautizamos como Urano. ¿Bien? Bueno, así lo hicieron con Vulcano, nunca apareció Vulcano. Dicho, las anomalías de la órbita de Mercurio solamente fueron explicadas con la relatividad general. Ahora vean ustedes, fueron como 2 siglos, más de 2 siglos, en donde la comunidad científica siguió funcionando con una anomalía, digamos, con una consecuencia experimental que no se ajustaba a la teoría, y lo cual no hacía que dijesen, ah, bueno, entonces la, 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 la ley de la gravitación universal es falsa, ¿de acuerdo? Y Newton estaba equivocado. No, para nada. Más bien la idea de decir, mira, hay algo aquí que todavía no entendemos, hay tal vez algún ajuste que hacer en las hipótesis auxiliares, pero esa anomalía, o sea, esa consecuencia experimental que no se ajusta a la teoría, no era por sí misma una razón para desechar la teoría, ¿no? O sea, si uno considera esto de un punto de vista lógico, la idea sería la siguiente, ¿no? Sea E nuevamente la consecuencia experimental y sea T la teoría. La idea es que para que se pueda derivar, o sea, para que se coja la condicional, que si T entonces E, se requieren adicionalmente ciertas hipótesis auxiliares. Recuerdo que las coloco aquí H1, HA por hipótesis auxiliar 1, 2, 3, AN, las que sean, ¿no? Que pueden ser muchísimas, como digo. Si ustedes piensan en, no sé, un acelerador de partículas, ya la cantidad de variables que están ahí, del punto de vista ingenieril, lo que se requiere para construir eso, las posibilidades de que haya algún error en alguna cosa son enormes. ¿Bien? Eh, bueno, entonces la idea sería, tenemos una serie de hipótesis auxiliares, y la idea es que la conjunción de todas estas premisas es lo que implica
Supongamos ahora que constatamos que no es. Bueno, entonces lo que tenemos que suponer es que es falsa la conjunción de todas estas premisas. ¿De acuerdo? O sea, no es el caso que la conjunción de T con la hipótesis auxiliar 1, la hipótesis auxiliar 2, hasta la hipótesis auxiliar N. ¿Y esto qué implica? Hay una ley lógica que se llama la ley de Morgan, en donde la negación de una conjunción es equivalente a la disyunción de esas proposiciones unidas conjuntivamente pero negadas. O sea, si es falsa la conjunción de T de la teoría con todas estas hipótesis auxiliares, lo que eso indica es que a lo menos una de esas premisas es falsa. Bien, pero puede ser cualquiera, digamos, ¿no? No tiene por qué ser necesariamente la teoría, puede ser falsa cualquiera de las hipótesis auxiliares. ¿Y qué es lo que sucede en la práctica científica? Que los científicos en general, si se encuentran con una teoría que está bien corroborada porque ha tenido éxitos experimentales, lo que suponen cuando se encuentran con una consecuencia experimental que no se ajusta a la teoría es que ha habido un problema en alguna de las hipótesis auxiliares, no en la teoría. La consecuencia que sacan no es inmediatamente pensar que la teoría es falsa. La consecuencia que sacan es decir, mira, veamos y chequeemos porque a lo mejor nos equivocamos en alguna de las hipótesis auxiliares. Si yo puse el telescopio y no lo vi, a lo mejor puse mal el telescopio. A lo mejor mi reloj se atrasó. O sea, piensa en la cantidad de cosas que pueden estar fallando, ¿no? Y lo que hace un científico experimental es que chequea esas cosas, ¿no? La idea es que el resultado experimental no está dando, tal vez porque yo he hecho mal el experimento, no que la teoría esté mala, ¿de acuerdo? El problema es que yo lo hice mal. Tratándose de arreglos experimentales complejos, entonces eh, se requiere cierta destreza para hacer eso. Pregúntenle a cualquier alumno de biología o de bioquímica o de química sobre el tema. Bueno, para ser capaz de conducir correctamente ciertos experimentos, dijo, no es trivial, digamos, ¿no? Hay que adquirir ciertas técnicas que en algunos casos no es fácil llegar a adquirirlas. Hay que cuidar ciertas condiciones en el experimento, que a lo mejor no son condiciones triviales, etc. Bien, entonces, eh, como ustedes pueden ver, eh, en circunstancias reales, esta falsación, por decirlo así, de la teoría es algo que no es obvia, ¿no? El obtener una consecuencia experimental que no se ajusta a lo previsto no implica automáticamente que debemos rechazar la teoría. Debemos buscar, por decirlo así, dónde está el problema, dónde está el error, dónde nos hemos equivocado, dentro de todos los supuestos que hemos hecho para obtener la consecuencia experimental. Pero son muchos supuestos. Eh, y, por decirlo así, el encontrarme con esto, con que el resultado experimental eh, que había sido previsto no funciona, o sea, que no es el caso que obliga a revisar la, teo- o sea, la teoría y las hipótesis auxiliares para ver cuál es el error. Y lo normal que van a hacer los científicos, si están en presencia de una teoría bien corroborada, es que van a suponer que el problema se encuentra en alguna de las hipótesis auxiliares, no en la teoría. ¿Bien? Por supuesto, podría ser que el problema fuese la teoría, pero lo normal que suceda es que esta es la última suposición que va a hacer un científico. Lo último que va a poner en cuestión es que la teoría esté mal. Lo primero que va a suponer es que algo está mal aquí. Y después que ha descontado todas estas alternativas, entonces ahí recién va a comenzar a contemplar diciendo, diantres, hay algo aquí que no está funcionando en la teoría. ¿Sí? Entonces, ese es un primer punto que hay que tener en consideración. Un segundo punto que hay que tener en consideración es que, claro, eh, tal como se ha planteado el mecanismo de falsación, recuerdan ustedes cómo lo tuvimos planteado aquí, ¿no? Tengo la teoría T implica E, que es una consecuencia experimental singular, por tanto yo puedo constatarla inmediatamente por constatación empírica, resulta que constato entonces que no E. Entonces puedo inferir, lógicamente, que no T, ¿verdad? Aquí parece que no hay ningún problema. Eh, T se muestra falsa porque E se muestra falsa, y E se muestra falsa porque yo la constaté directamente, ¿verdad?
Es una proposición singular, por tanto, no hay un problema en constatar directamente, mediante medios empíricos, que no es el caso. Pero, cuando examinamos esto con un poquito más de detención, el hecho experimental, por eso así, la consecuencia experimental no es singular, también es universal. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la idea es la siguiente, o sea, no es que hay, por supuesto, en algún punto consecuencias, constataciones empíricas directas, pero la cuestión es la siguiente. Lo que cuenta como un hecho en ciencia natural, o lo que cuenta como un hecho experimental en ciencia natural, no es simplemente un hecho que alguien ha constatado empíricamente, sino que es un hecho que cualquiera podría constatar si es que efectúa ciertas operaciones experimentales, ¿no? Cuando un científico escribe un paper que es aceptado para ser publicado en una revista científica prestigiosa, ¿ya? De lo cual viven estos tipos, ¿de acuerdo? O sea, en fin, o sea, si no hacen eso, los echan, ¿de acuerdo? Como ustedes saben bien. Eh, los colegas de otros departamentos y otras facultades en la universidad, si el tipo no obtiene resultados que pueda publicar en algún lado, lo echan, ¿verdad? Así de simple. Y contratan otro que sí va a obtener resultados. Bueno, cuando publica algo así, lo que él está haciendo es reportar no solamente eh, los resultados que él obtuvo al hacer cierto tipo de observación experimental, sino que también él tiene que poner de relieve, ser explícito en cuál fue el arreglo experimental que él hizo, ¿de acuerdo? De manera que cualquier otro investigador que eh, quiera constatar y chequear que eso es así, pueda repetir ese experimento. Un resultado experimental que no es repetible por otros experimentadores, por otros científicos, no cuenta como un resultado científico. ¿Eh? Creo que alguien aquí alguna vez preguntó sobre eso a propósito de otra cosa, del tema esto de la repetibilidad, que efectivamente es un problema, digamos, ¿no? O sea, y que un problema, por ejemplo, serio que se ha dado en la investigación científica es el de científicos chanta, porque los pueden echar, entonces el tipo inventa datos, ¿cachai? Diciendo, entonces obtuve este resultado experimental, hice esto y obtuve, y es todo mentira, digamos, toda esa cuestión la inventó porque, en fin, así iba conseguir una publicación. Eh, y así como está el problema del plagio, digamos, ¿no? El tipo que copia, digamos, lo que otro escribió. Un problema es el problema de hechos experimentales que son inventados. Y en otros casos tiene que ver con resultados experimentales que se reportan y que no son repetibles, que cuando uno intenta repetirlo no se va a obtener ese valor. En ciencias sociales, por ejemplo, hay muchos problemas de ese estilo cuando se hace, no sé, una encuesta, por ejemplo. Y se dice, bueno, en fin, hicimos una encuesta y obtuvimos que el, no sé, el 50% de los estudiantes de College UC, no sé, digamos, son hinchas de Colo Colo. Entonces, por eso estoy diciendo una tontería, digamos, pero quiero decir, es algo así como que, no sé, como que el hecho de entrar al College UC es como que te hace colocolino, ¿cachai? Como una cosa absurda. Bueno, hay muchas veces en donde se plantean esas cosas y tienen que ver solamente con que, no sé, se seleccionó una muestra que no es muy representativa o que es muy chica y qué sé yo, y después se proyectan esos resultados de una manera indebida. Eh, si otro experimentador hace la misma encuesta, pero con una, en fin, un N más grande, no le va a resultar. ¿Okay? Bueno, este es un problema en la ciencia. Para que algo cuente como un hecho experimental, ese hecho, por decirlo así, la constatación que se ha obtenido es una constatación que cualquier investigador debería poder obtener si efectuase el mismo tipo de experimento. Ahora, noten ustedes entonces que la idea es que un hecho experimental que cuente como un hecho científico y que sea por tanto algo adecuado para falsar una teoría debe ser repetible, ¿verdad?
Ahora, por supuesto, si estoy hablando de un hecho singular, el hecho singular no es repetible, ¿de acuerdo? La experiencia, o quiero decir, lo que sucedió exactamente tal día, tal hora, es lo que sucedió tal día, tal hora. Una cosa distinta es que yo estoy hablando de que el tipo de cosa que sucedió ese día es repetible, porque eso efectivamente es así. Pero, o podría no serlo, pero si lo es, cuando es repetible, en realidad lo que nosotros tenemos es que estamos enunciando una proposición que no es singular, es universal. Lo que estamos diciendo es que, mira, siempre, o para todos los casos, o para todo X, si sobre X se realizan las operaciones O, voy a decir O por las que sean, ¿de acuerdo? Hice tal o cuales cosas en mi arreglo experimental, usted va a constatar E. ¿Bien? Y eso es un enunciado universal. Me está diciendo, eh, vale de manera universal para todos los casos que si uno efectúa O, entonces uno va a obtener E. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el punto? Y con esto voy a cerrar esto. El próximo martes voy a volver sobre esta cuestión para simplemente cerrar algunos puntos y vamos a seguir adelante con la posición de Kuhn, las revoluciones científicas. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que, claro, que cuando pensamos entonces más finamente acerca de qué es lo que es una falsación o una refutación empírica, no es que la teoría universal se refuta por un hecho particular, sino que en realidad se refuta por un enunciado universal que es menos universal, que tiene un grado de universalidad menor. ¿De acuerdo? Sería, el tema de la falsación es un conflicto entre enunciados de diferente universalidad. O sea, tengo una ley, por ejemplo, o propongo algo que sería una ley como diciendo, mira, todo f es g, ¿de acuerdo? Para todo x, si es f, entonces es g. Pero ahora yo constato que si yo tengo un f y efectúo la operación o, no voy a obtener g. ¿De Eso está en conflicto, naturalmente, con la proposición según la cual todo es g. Porque tengo un caso, aunque vean ustedes, es de universalidad menor. No basta con que sea f, tiene que ser f y además hice la operación o, la operación experimental o. En ese caso, obtuve no g. ¿De acuerdo? Ahora, si es un enunciado universal, aquel con el cual yo voy a refutar la tesis, supongamos que la ley o la tesis, la teoría de la cual se trata es que todo es FG. Eh, si se trata de un enunciado universal, ¿cómo lo justifico? ¿Por inducción? Eh, ¿Tengo que hacerlo por falsación? Ahora, noten ustedes que si voy a hacer por falsación, esto genera un regreso al infinito. ¿De acuerdo? Si la única manera de falsar una teoría es postulando una proposición universal, eh, y la única manera de justificar una, y para falsar una, o sea, no habría justificación inductiva para ese enunciado universal, sino que tendría que falsarlo en el mejor de los casos, y la manera de falsarlo tendría que ser a partir de otro enunciado universal, me genera un regreso vicioso al infinito, en donde tendría una secuencia de enunciados universales en donde nunca podría yo estar en condiciones realmente de efectuar una refutación empírica. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que, que esto parece funcionar si es que en algún punto yo admito justificaciones inductivas, ¿verdad? La solución que plantea Popper es que aquí, por decirlo así, uno va a preferir una de estas por convención, lo cual no es nada satisfactorio, porque si es finalmente un hecho de convención, como decir, yo voy a hacer la convención de Cayo Orco, ¿cachai? Le puedo meter cualquier cosa. Eh, entonces se genera aquí un problema de variación al infinito, y la manera de cortar el variación al infinito es introducir justificaciones inductivas. ¿Bien? Ok, vamos a quedar en este punto. Eh, les recuerdo que vayan haciendo las lecturas y que, bueno, y entonces seguiremos el próximo martes con Kun y ahí vamos a cerrar esto. Ya se nos acaba el semestre. Así que, bueno, estimados alumnos, quedamos aquí. Hasta luego.